El millonario humilló a la empleada humilde con una vasora, pero ella le entregó su tarjeta y cambió todo. Era uno de esos días en que el sol brillaba con fuerza sobre la ciudad y el ajetreo del centro financiero no daba tregua. Julia, con su uniforme desgastado y una vasora en mano, se movía entre los enormes ventanales del rascacielos, observando la vida que pululaba afuera. El ruido de los trajes caros, el clamor de los teléfonos móviles y el eco de los pasos apresurados llenaban el aire. Ella, inmersa en su rutina, seguía limpiando cada rincón con dedicación, su corazón latiendo con la esperanza de un futuro mejor. A medida que la tarde avanzaba, el ambiente comenzó a cargarse de una electricidad inusual. Era el día de una ceremonia importante, y los rostros elegantes de los invitados se reflejaban en el brillo de los cristales. Julia sentía el cansancio apoderándose de su cuerpo, pero su sonrisa nunca abandonaba su rostro, mientras seguía adelante. Sin embargo, todo cambió en un instante. Bruno, un millonario arrogante, apareció en escena, como una tormenta en medio de la marea tranquila. Con su actitud altanera y su voz fuerte, empezó a criticar el desorden de la sala que, aunque era parte de su preparación, él consideraba inaceptable. Encontró a Julia, trabajando con su vasora, y en un ataque de ira y desprecio, soltó una frase despectiva. ¿De verdad crees que con eso puedes limpiar este lugar, simple empleada? La frase resonó como un trueno, y un murmullo de sorpresa se propagó entre los asistentes. Los rostros de todos se volvieron hacia ella. El aire se volvió denso, la tensión palpable. Julia sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que las lágrimas brotaran. En contraposición, levantó la vista, y con una calma sobrehumana, se acercó a Bruno. Sin una palabra, le entregó una tarjeta. La miraba con determinación, mientras un silencio sepulcral se instalaba. La tarjeta, simple y pequeña, parecía contener un secreto. Todos esperaban una reacción, un espectáculo, pero en su lugar, el instante se volvió sutilmente pesado. Bruno tomó la tarjeta, y una mirada de confusión cruzó su rostro. Era como si lo que había creído evidente se desmoronara en un instante. Los murmullos se renovaron, algunos incluso se atrevían a especular sobre el contenido de esa tarjeta. ¿Qué podía haber escrito Julia que desafiara al poderoso y altivo millonario? Sin saberlo, sus destinos estaban entrelazados de una manera increíble. El juego de clases había encontrado un giro inesperado que nadie podría haber anticipado. El tiempo parecía detenerse mientras Julia se alejaba, su corazón latiendo rápido, sabiendo que ese sencillo gesto podría cambiarlo todo. La multitud, aún en shock, se quedó en un suspenso incómodo, esperando que Bruno reaccionara. ¿Se atrevería a leer lo que había en ese papel? Esa tarjeta tenía el potencial de derribar muros y abrir puertas. Pero ¿qué secretos guardaba? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire estaba cargado de tensión, y todos los ojos se centraban en Bruno, que aún sostenía la tarjeta entre sus dedos temblorosos. Con una mezcla de confusión y rabia, trató de enfocar su mirada en el pequeño papel. Era un momento crucial, uno que podría cambiarlo todo. Pero, en lugar de abrirlo, de inmediato, una risa burlona resonó entre los asistentes. Era un susurro que decía menos sobre Julia y más sobre él, su ego, su estatus. Vamos, millonario, ¿tienes miedo de lo que pueda decir la simple empleada? Se atrevió a decir alguien en la multitud. Julia sintió que su corazón latía con fuerza. Ella no quería humillar a nadie, simplemente había respondido. Pero Bruno, incapaz de controlarse, rompió la atmósfera tensa al alzar la voz. ¿Qué puede saber una persona como tú sobre el mundo real? Gritó, devolviéndole el ataque con desprecio. Pero en un giro inesperado, la tarjeta que sostenía se deslizó de sus manos, aterrizando justo a los pies de Julia. Fue ahí cuando todo cambió, en el instante en que la tarjeta tocó el suelo. Ocurrió algo extraño.
Un temblor ligero recorrió la sala, como si el universo estuviera girando ante sus ojos. La multitud retrocedió. Algunos se aferraron a sus bebidas, otros miraron hacia las ventanas. Fue entonces cuando el sonido resonó, un estruendo que parecía anunciar un desastre. En ese momento, la tierra vibró, y un grito desgarrador llenó el aire. Por un segundo, nadie supo qué estaba sucediendo. Pero el caos estalló en un silencio escalofriante. La estructura del rascacielos se sacudió, como si un gran peso hubiera caído sobre él. A través de los ventanales, un destello de luz iluminó el cielo, seguidos de nubes oscuras que se fueron formando. Los murmullos se transformaron en gritos. La ceremonia estaba listada para el olvido. Un ángulo que se llenaba de pánico. Julia sintió que su corazón se detenía. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Se preguntaba, ¿sería un terremoto? Pero no. En su mente una idea más aterradora empezó a tomar forma. Un ataque, pensó con horror. El eco de la tarjeta siguió retumbando en su mente, como una advertencia. Mientras el frenesí se apoderaba de la sala, Bruno, empujado por la multitud ahora alarmada, intentó escapar. Pero en su prisa alguien lo empujó, y él cayó al suelo, su espalda golpeando con fuerza. Julia, atrapada en la confusión, pudo ver cómo la gente escapaba en desbandada. El mismo tono de desprecio que lo había caracterizado se desvanecía bajo una sombra de pánico. Bruno levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Julia. Pero no había desprecio ahora, solo vulnerabilidad, desesperación. En ese instante, Julia recordó la tarjeta. Lo que contenía podía ser vital. Sin pensarlo dos veces, se agachó y tomó el papel. Bruno, con su rostro pálido, balbuceó. ¿Qué decía? Se produjo un silencio sepulcral. Julia comenzó a leer. Lo que estaba escrito era un secreto que cambiaría la percepción de todos. Era un nombre que resonaba con poder, que podría destruir imperios o, quizás, salvarlos. En letras pequeñas estaba el contacto de un abogado reconocido, alguien con conexiones y un pasado que podía desmoronar la imagen de Bruno. El rostro de Julia se tornó grave. Las palabras la traspasaban. Este es mi hermano, estás en problemas grandes. Las revelaciones flotaban en el aire, una atmósfera irrespirable. Las miradas se cruzaban. La multitud quedó paralizada. El tiempo se detuvo. Todo lo que creían saber sobre Bruno comenzó a desvanecerse, y lo que unía a Julia con el millonario se transformaba en una red compleja de secretos. La sala tembló nuevamente, pero no solo por el caos exterior, sino por un cataclismo interior. ¿Qué haría Bruno ahora? ¿Cómo afectaría ese secreto sus vidas y el futuro? Julia no sabía cómo responder, pero el peso del destino se cernía sobre ellos. ¿Sería este el final, o apenas el comienzo de su historia? El silencio pesaba en la sala tras la lectura de aquellas palabras. Julia miró a Bruno. Sus ojos reflejaban un mar de emociones, miedo, incertidumbre, una chispa de fugaz compasión. Pero en el fondo, sabía. El contenido de la tarjeta podía cambiarlo todo. Los murmullos en la multitud se intensificaron, como un eco lejano que se acercaba cada vez más. La gente se miraba entre sí, increyendo sus propios prejuicios. ¿Qué significaba ese nombre? ¿Quién era realmente Bruno? ¿El joven millonario que todos admiraban? ¿O un hombre atrapado en un juego mucho más grande de lo que parecían notar? Bruno seguía temblando, con una mezcla de rabia y desesperación. Finalmente abrió la tarjeta. Sus dedos temblaban, incapaces de sostener el papel con firmeza. De pronto su cara cambió, como si en un instante la realidad se le cayera. No, no puede ser, murmuró con la mirada perdida, atormentada por recuerdos que parecían invadirlo. Julia, olvidándose del caos a su alrededor, no pudo evitar preguntarse qué pasaba por su mente. Ante la multitud atenta, Bruno balbuceó palabras incompletas. Yo no quise que esto. ¿Por qué ahora? Los silencios se hicieron ensordecedores. En un giro drástico, las luces del edificio comenzaron a parpadear. Primero tenue y luego con intensidad. Fue entonces cuando la tierra tembló nuevamente. Pero esta vez no era solo un movimiento. Se escucharon gritos y de repente una visera del techo comenzó a caer. Las luces se apagaron por completo y el caos estalló. Las personas se empujaron, tratando de escapar, mientras algunos gritaban. Julia sintió que el aire se iba, su corazón palpitar fuerte. En un instante había pasado de ser la limpiadora a ser parte del centro de tormenta. Bruno,
quien antes estaba en su pedestal, se transformó en un hombre que parecía perder el control. ¡Corre! ¡Sal de aquí!, gritó, pero su voz se ahogó en el estruendo. La unidad se había roto. Julia, sin pensar, se dirigió hacia él. A pesar de sus diferencias, algo en la mirada de Bruno la hizo correr hacia él. Ella sabía que estaban en peligro. Cuando logró llegar a su lado, lo tomó del brazo. «Ven, tenemos que salir de aquí», insistió. Sus ojos buscaban una forma de escapar. En ese momento, el mundo exterior ya no importaba. Solo importaba sobrevivir. Y así, entre el caos, algo más surgió. De la multitud, una figura familiar apareció. Era el hermano de Julia, Miguel, quien había estado buscando a su hermana desde que el evento comenzó. «¡Julia!», gritó, atravesándola. Ansiedad en la sala. Su mirada se encontró con la de Julia. «Estás bien, ven, tenemos que irnos». El encuentro fue un shock. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Julia, paralizada. Miguel, respirando con dificultad, respondió: «La llamada. Me avisaron que algo iba a pasar. No podía dejarte aquí». Bruno miró a Julia, luego a Miguel. Un halo de confusión lo envolvió. Estaba a punto de preguntar. Pero las luces se apagan de nuevo. «Quítate de en medio», dijo Miguel a Bruno, empujándolo con firmeza hacia un lado. Un destello de dolor cruzó por el rostro de Bruno. Julia sintió una punzada extraña en su corazón. ¿Era la lealtad a su hermano? ¿O era compasión por el hombre que en momentos de crisis se había mostrado vulnerable? Pero antes de que pudiera procesar su propia confusión, la estructura del edificio comenzó a vibrar de nuevo con más intensidad. Un rayo de luz azul se iluminó a través de las ventanas, como si la realidad misma se estuviera rompiendo. En esa fracción de segundo, sucedió algo que sorprendió a todos. Un fuerte estallido resonó, y una explosión hizo que el suelo temblara. Las cortinas que cubrían la entrada de emergencia se encendieron. El terror era palpable. La multitud, ahora en pánico absoluto, se dispersaba. Julia sintió como la adrenalina corría por sus venas. Era una carrera entre la vida y la muerte. «¿Qué está pasando?», gritó Julia, aturdida por el ruido ensordecedor. Pero en su corazón sabía que con ese estruendo, sus destinos estaban atados de manera inquebrantable. ¿Quién se escondería detrás de esa explosión? ¿Quién realmente estaba al mando de esta situación? Mientras el caos reinaba y el sudor caía por sus frentes, se miraron entre ellos. Todo había cambiado. Ahora eran tres en un juego mucho más grande de lo que podían imaginar. ¿Y si la tarjeta tenía más secretos? ¿Y si al final nadie era quien decía ser? La sala vibró nuevamente, y con ella el terror aumentó. Julia pudo sentir cada latido de su corazón retumbando en sus oídos. «¿Qué está pasando?», gritó, tratando de hacerse oír entre el caos que reinaba a su alrededor. En ese instante, Bruno aún sostenía la tarjeta en una mano, sus ojos llenos de pánico, mientras la gente empujaba y corría, buscando la salida. Miguel, el hermano de Julia, seguía gritando instrucciones sobre qué hacer. La adrenalina en su voz era clara. «Ese camino. Vamos, rápido». Julia sintió que no podía quedarse allí, pero Bruno, atrapado entre el pánico de los demás, parecía desorientado. Su mundo de privilegio y poder se derrumbaba en un instante. Un sudor frío le recorría la frente. «Bruno, ven», gritó Julia, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. No importaba su pasado, no importaba la humillación. Lo más importante era escapar de esa pesadilla. Miró a Miguel, quien estaba decidido a llevarla a un lugar seguro. Pero su hermano no quería a Bruno cerca. «No, déjalo, solo somos nosotros», insistió, empujando a Bruno de nuevo. «No podemos dejarlo, él podría ayudarnos». Julia respondió, al borde de la desesperación. La conexión que había sentido, esa extraña mezcla de compasión y rencor, la hacía dudar. Pero en un instante, todo cambió nuevamente. Un estallido sordo resonó, y el crujido de las estructuras que colapsaban se mezcló con gritos de horror. Una de las ventanas se rompió de golpe, y un aluvión de vidrio y aire frío se precipitó hacia ellos. Con una velocidad dolorosa, Miguel empujó a Julia hacia un costado. «¡Cúbrete!», ordenó, arrojándose sobre ella, mientras los fragmentos volaban como cuchillas. Pero, en un giro inesperado, el mundo a su alrededor se volvió borroso. Jamás hubiera imaginado que todo podía suceder tan rápido.
El caos se transformó en silencio momentáneo y el aliento de Bruno resonó, pesado. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Julia, atrapada. Bajo Miguel, pudo ver su rostro. Había una expresión de pánico que jamás había visto antes. Y entonces una mano temblorosa se levantó, apuntando a un rincón del salón. ¡Miren!, gritó una voz en la multitud, desatando murmullos entre los presentes. En el rincón, donde antes había una pantalla gigantesca, ahora chisporroteaba un mensaje proyectado. La verdad es revelada. Las palabras eran claras, casi como un eco en el aire tenso. De inmediato, las miradas se volcaron hacia Bruno. Julia sintió una punzada en el pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Qué está pasando?, preguntó de nuevo, pero nadie le respondía. Las miradas estaban fijas en Bruno, quien parecía desmoronarse lentamente, sus ojos llenos de temor y el papel en su mano. Ahora una trampa mortal. «Eres tú», murmuró una mujer del fondo, y la multitud comenzó a murmurar. Las revelaciones iban fluyendo. Secretos comenzaban a surgir, como si el entorno mismo se hubiera dispuesto a destapar algo oscuro y explosivo. Sin embargo, eso no fue todo. En un momento, el suelo tembló de nuevo, pero no era solo una sacudida ordinaria. En la pantalla rota, una imagen de Bruno se mezcló con la de un hombre conocido. Era su padre, un poderoso empresario que había sido elogiado durante décadas. Las palabras «conexiones peligrosas» se proyectaron justo cuando el terror volvió a apoderarse de la multitud. Un susurro rápidamente se esparció. La verdad detrás de su riqueza era otra historia, una que ni Julia ni el resto podían imaginar. «No, no, esto no es posible», Bruno balbuceó. El color se esfumaba de su rostro. Justo cuando Julia estaba a punto de acercarse a él, una mano la agarró del brazo. Era Miguel, su mirada era intensa. «No podemos quedarnos aquí. ¿Y si la tarjeta y lo que se reveló es solo la punta del iceberg?» El terror se convirtió en confusión. Cada mirada que se cruzaba parecía cargar con más preguntas que respuestas. El eco del pánico resonaba entre ellos. ¿Qué más podían descubrir? ¿Quién era realmente Bruno? Y lo más importante, ¿qué vendría después? En un momento de caos y revelación, los destinos de todos empezaron a entrelazarse más allá de su comprensión. No había vuelta atrás. La verdad había sido liberada, y con ella, un mundo de consecuencias estaba a punto de estallar. ¿Estaban realmente listos para enfrentarlo? La sala vibró nuevamente y el terror aumentó. Julia pudo sentir cada latido de su corazón retumbando en sus oídos. «¿Qué está pasando?», gritó, intentando hacerse oír entre el caos que reinaba a su alrededor. En ese instante, Bruno aún sostenía la tarjeta en una mano, sus ojos llenos de pánico, mientras la gente empujaba y corría, buscando la salida. Miguel, el hermano de Julia, seguía gritando instrucciones sobre qué hacer. La adrenalina en su voz era clara. «Ese camino, vamos, rápido». Julia sintió que no podía quedarse allí, pero Bruno, atrapado entre el pánico de los demás, parecía desorientado. Su mundo de privilegio y poder se derrumbaba en un instante. Un sudor frío le recorría la frente. «Bruno, ven», gritó Julia sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. No importaba su pasado, no importaba la humillación. Lo más importante era escapar de esa pesadilla. Miró a Miguel, quien estaba decidido a llevarla a un lugar seguro. Pero su hermano no quería a Bruno cerca. «No, déjalo, solo somos nosotros», insistió, empujando a Bruno de nuevo. «No podemos dejarlo, él podría ayudarnos». Julia respondió al borde de la desesperación. La conexión que había sentido, esa extraña mezcla de compasión y rencor, la hacía dudar. Pero en un instante, todo cambió nuevamente. Un estallido sordo resonó, y el crujido de las estructuras que colapsaban se mezcló con gritos de horror. Una de las ventanas se rompió de golpe, y un aluvión de vidrio y aire frío se precipitó hacia ellos. Con una velocidad dolorosa, Miguel empujó a Julia hacia un costado. «Cúbrete», ordenó, arrojándose sobre ella mientras los fragmentos volaban como cuchillas. Pero, en un giro inesperado, el mundo a su alrededor se volvió borroso. Jamás hubiera imaginado que todo podía suceder tan rápido. El caos se transformó en silencio momentáneo, y el aliento de Bruno resonó, pesado. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Julia, atrapada bajo Miguel, pudo ver su rostro.
Había una expresión de pánico que jamás había visto antes. Y entonces, una mano temblorosa se levantó, apuntando a un rincón del salón. «¡Miren!», gritó una voz en la multitud, desatando murmullos entre los presentes. En el rincón, donde antes había una pantalla gigantesca, ahora chisporroteaba un mensaje proyectado. La verdad es revelada. Las palabras eran claras, casi como un eco en el aire tenso. De inmediato las miradas se volcaron hacia Bruno. Julia sintió una punzada en el pecho. ¿Qué significaba eso? «¿Qué está pasando?», preguntó de nuevo, pero nadie le respondía. Las miradas estaban fijas en Bruno, quien parecía desmoronarse lentamente, sus ojos llenos de temor y el papel en su mano, ahora una trampa mortal. «¿Eres tú?», murmuró una mujer del fondo, y la multitud comenzó a murmurar. Las revelaciones iban fluyendo, secretos comenzaban a surgir, como si el entorno mismo se hubiera dispuesto a destapar algo oscuro y explosivo. Entonces, con un giro inesperado, todo se oscureció de repente. Una explosión ensordecedora llenó la sala, el aire se comprimió y el suelo tembló bajo ellos. Era una explosión física y metafórica. Las paredes temblaron, pero también las verdades ocultas. Una nube negra de humo y polvo los envolvió. En medio del caos, Julia apenas pudo ver, pero lo que sí vio hizo que su corazón se detuviera. Bruno caía, la tarjeta volando de su mano, revelando en el aire un destello de metal negro. Era una pistola. Los murmullos de la multitud se tornó en horror. «Es un asesino», gritó alguien, mientras otro añadía, «la tarjeta era un chantaje». En ese momento, el ojo de la tormenta estalló, la agitación se desbordó, y la gente comenzó a gritar descontroladamente, empujándose unos a otros en su desesperación por salir. Julia no podía creer lo que escuchaba. Todo lo que pensaba que sabía de Bruno se desmoronaba. ¿Un asesino? ¿Un chantaje? En medio de este caos, Julia vio a Miguel intentar ayudar a Bruno, quien yacía en el suelo, temblando, con una mirada que parecía pedir ayuda, y al mismo tiempo, suplicar perdón. «No puedes ser esa persona, Bruno. Tienes que levantarte», gritó Miguel. Pero la intensidad de la situación llevó a Bruno a un abismo personal. Su vida, su verdad a punto de ser desatada en medio del pánico. Pero Julia sentía algo más, una punzada en su estómago, una revelación que la golpeó con la fuerza de un tren. Ella conocía a ese hombre, no como el arrogante millonario, sino como el refugiado que había estado en su barrio. Aquella cara familiar, aquellos ojos asustados, que una vez había visto en su infancia. «Bruno, tú eres. No, no, no te atrevas a decirlo». Bruno gritó, y en ese momento, la mirada entre los dos, entre la víctima y el verdugo, se cruzó de maneras que nunca creyeron posibles. La conexión era pura y devastadora. La sala se ahogaba en pánico, y con cada segundo que pasaba, Julia sabía que el pasado de Bruno resultaba ser más complicado que la imagen de un millonario arrogante. ¿Quién realmente era? ¿Y qué repercusiones tendría esto en sus vidas? En medio de la confusión, el eco de las palabras flotaba en el aire como una sombra ominosa. El silencio se volvió abrumador. Ella sabía que las respuestas estaban cerca, pero los secretos eran como cuchillos afilados, esperando su momento de atacar. Todo lo que había creído conocer sobre él estaba por cambiar, y lo que más temía era que su propia verdad pudiera estar vinculada a la de un hombre que ahora yacía en el suelo, atrapado entre el dolor y la redención. Julia sintió que su mundo se desmoronaba a otro nivel. ¿Qué haría ahora? La verdad había comenzado a salir a la luz, pero también había revelado más secretos que atar una historia. Mientras Bruno luchaba por levantarse, una nueva capa de complejidades se sumaba a lo que había empezado como una simple ceremonia. ¿Estaban listos para enfrentar lo que realmente significaba ser parte de esto? ¿Podrían salir juntos de este horror? Julia se quedó paralizada al ver la expresión en el rostro de Bruno, pero la tensión en el aire era insoportable. «¿Eres tú?», murmuró una mujer del fondo de la sala, y eso desató un murmullo colectivo. Las miradas se dirigieron hacia Bruno, y él tembló como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La atmósfera antes electrizante ahora era de horror puro. «No, no, no te atrevas a decirlo», gruñó Bruno, intentando levantarse mientras el caos continuaba a su alrededor. La multitud gritaba, algunos empujaban,
Otros buscaban desesperadamente una salida. El aire se volvió denso, y Julia sintió su corazón latiendo con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. «Rápido, tenemos que salir de aquí», dijo Miguel, tirando del brazo de Julia. «Vamos». Pero Julia no podía apartar la mirada de Bruno. ¿Qué más había ocultado? La tarjeta, la frase, la conexión. Era todo demasiado. Mientras la confusión reinaba, el video en la pantalla chisporroteó una vez más. «La verdad es revelada», repetía. La desesperación hizo eco en todos. A medida que los murmullos aumentaban, una figura conocida apareció en la pantalla. Era la foto de un hombre con un rostro severo, un viejo conocido de la familia de Julia. «No puede ser», ella pensó, sintiendo el sudor frío correr por su frente. Es el jefe de la mafia local», dijo alguien en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. «Bruno es su protegido». La revelación fue como un puñetazo. El sonido del murmullo se tornó en un grito colectivo. Sus corazones latían en un ritmo errático de miedo e incredulidad. Julia se preguntaba cómo había sido tan tonta como para no verlo antes. Todo encajaba como un rompecabezas horrible que no había querido aceptar. Bruno, ahora visiblemente afectado, se llevó las manos a la cabeza. «Yo no quería, nunca quise esto», dijo, casi llorando. Era distinto el hombre que había aparecido arrogante minutos antes. Aquí había un niño asustado, alguien atrapado en su propia oscuridad. La multitud vaciló, los murmullos se convirtieron en murmullos de compasión mezclados con alarma. ¿De verdad creían que podría haber una salida para él? En ese momento, un estruendo sacudió el lugar, y una explosión retumbó, haciendo que el techo temblara aún más. Momentos antes, el pánico había envuelto a Bruno. Ahora era la sala entera la que estaba sumida en el caos. Los gritos se redoblaron. La gente comenzaba a retroceder en un intento desesperado de escapar. Julia sintió el sudor correr por su espalda. La adrenalina la empujaba a huir, pero su mente estaba atada a Bruno, a su mirada llena de temor. Todo sucedió demasiado rápido. Entre el conflicto surgió otra figura, un hombre alto, con un abrigo oscuro. Se abrió paso en la multitud mientras apuntaba a Bruno. «¡Tú!», gritó. Julia, horrorizada, vio como un arma brotaba de la mano de ese extraño. «Eres un traidor». El caos estalló en una nueva ola de pánico. «¡Páralo!», gritaron algunas voces. Todo se volvió un hervidero de movimiento y temor. Mientras Miguel intentaba proteger a Julia, ella se dio cuenta de que el destino de todos estaba conectándose de manera trágica. Nadie sabía de quién se trataba, pero el peligro estaba aquí, frente a ellos. «Bruno, corre», gritó Julia, pero la súplica era un eco ahogado en el fragor de la confusión. Bruno miró a Julia. En su rostro había una mezcla de reconocimiento y perdición. «Bruno», la voz de Julia resonó, pero ya era demasiado tarde. Un disparo sonó, un eco estruendoso. Una figura cayó al suelo. Julia sintió que su mundo se detenía. Todo se oscurecía a su alrededor, mientras el griterío se transformaba en un silencio aterrador, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Bruno cayó de rodillas, y el terror se apoderó de Julia al ver que la figura que yacía en el suelo era Miguel. «No, no, no», Julia gritó, corriendo hacia él, su hermano, su protector, ahora tendido sin vida en medio de la sala. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras una ola de desesperación se apoderaba de ella. Bruno miró la escena, su rostro pálido, transformándose junto con el destino de todos. En un instante la lucha entre el poder y la vulnerabilidad se convirtió en el dolor de una pérdida inconmensurable. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Bruno con un hilo de voz temblorosa. Todo había cambiado en un suspiro, como una maldición, y el silencio que siguió al disparo dejó a todos sin aliento. ¿Era esto el fin, o solo el comienzo de algo mucho más oscuro? La verdad ya no importaba. Las vidas estaban entrelazadas de maneras que nadie había previsto. Y así, en medio del horror, un nuevo caos nacía. ¿Qué harían ahora? La sala se sumió en un silencio aterrador tras el disparo. Julia sintió que el aire se le escapaba. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Miguel yacía en el suelo, su hermano, su protector. Su rostro estaba pálido, y una mancha oscura se expandía rápidamente en su camisa. Ella quería gritar, quería correr hacia él, pero las piernas no le respondían. El terror paralizaba su ser. «Bruno»,
que antes había sido la figura de poder y desprecio, se encontraba ahora en el suelo, entre los murmullos y los gritos del público. Su rostro estaba desencajado, y la tarjeta parecía haberle quemado la mano. No, ¿por qué?, repetía, como si no entendiera lo que estaba pasando. La multitud estaba dividida entre el miedo y la curiosidad, intentando descifrar lo que acababa de suceder. Algunos lanzaban miradas de compasión hacia Bruno, otros evidentes de desprecio. «No puedo hacer esto», exclamó Bruno, como si empezara a darse cuenta del desastre que se había desatado. Y en ese instante, un nuevo estruendo resonó en el edificio. Las luces comenzaron a flashear. El suelo tembló. Una figura oscura se asomó por el pasillo, un hombre de abrigo negro y con una gorra. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y determinación. «Bruno», gritó. Su voz, llena de rencor, atravesó la sala. «¿Qué has hecho?». La multitud se volvió a mirar a Bruno, que ahora parecía una sombra de sí mismo, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre avanzó, empujando a la gente a su paso, hasta quedar frente a él. La tensión llenaba el espacio, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Creías que podrías escapar de mí? ¿Tú y tus jueguitos de poder?». La palabra jueguitos resonó con desprecio. Julia sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Quién era este hombre? ¿Qué conexión tenía con Bruno? «Te advertí que no te metieras en esto, y ahora mira. Mira lo que has hecho». El hombre sacó un teléfono móvil y frente a todos, mostró un vídeo en la pantalla. «Tu familia no quiere esto. Ellos saben quién eres y te han estado buscando». Los murmullos crecieron. En su interior, Julia sentía el pánico aumentando. La situación era completamente confusa. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente Bruno? Pero no, solo eso. El rostro de Miguel yacía en el suelo, manchado de vida, mientras Bruno seguía desmoronándose a su lado. El hombre continuó. «Esto es mucho más grande de lo que piensas. Tu gente no va a dejarte en paz. Nunca lo hicieron». Y con esas palabras, la sala estalló en un nuevo caos. La gente corría, algunos gritando mientras otros intentaban ayudar a Miguel. Julia, en cambio, miraba a Bruno. Su mirada vacía, rota. «No puede ser», murmuró. Su corazón se partía en 1000 pedazos ante esa revelación. «No tienen idea de lo que viene», dijo el hombre mientras retrocedía, pero no sin antes dirigir una última mirada a Bruno. «La verdad siempre sale a la luz». Y, como si todo hubiera sido un espectáculo. Preparado, se esfumó entre la multitud. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Las miradas eran inquietas y desorientadas. El rostro de Julia estaba pálido, y podía sentir el nudo en su garganta. El futuro que pensó conocer estaba desmoronándose frente a ella. «Miguel, Miguel», gritó, corriendo hacia su hermano, pero el mundo a su alrededor parecía moverse en cámara lenta. Fue entonces cuando la tarjeta que Bruno le había entregado a Julia empezó a temblar en su mano. Era solo un trozo de papel común, pero en él podría haber más secretos de los que jamás imaginaron. ¿Sería este el fin de su historia? ¿O por el contrario, sería solo el comienzo de una verdad dolorosa que todos debían enfrentar? El eco de la frase dijo: «La verdad siempre sale a la luz». Julia sintió que el tiempo se detenía mientras buscaba en el rostro de Bruno una respuesta. Su mirada reflejaba el mismo miedo que ella sentía, y aunque el horror las envolvía, algo le decía que esto era solo un pequeño destello de lo que estaba por venir. ¿Quién era realmente Bruno? ¿Y qué pasaría con su amor, ahora en peligro? La incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube oscura. ¿Estaban listos para descubrir los secretos que la tarjeta podía ocultar? ¿O estaba el destino decidido a jugar una última carta en un juego que ni siquiera habían solicitado? El futuro era un misterio, y el reloj continuaba su marcha. Julia sentía que el tiempo se detenía. Mientras miraba a su hermano tendido en el suelo, el pánico llenaba la sala a su alrededor y el caos se desataba de nuevo. Las luces parpadeaban y el zumbido de los murmullos se transformó en gritos estridentes. Bruno, aún en el suelo, parecía un fantasma atrapado entre el horror y la incredulidad. Su rostro estaba pálido, y los ojos se le llenaban de lágrimas. «Miguel», gritó Julia corriendo hacia su hermano. Sus pies se sentían pesados, como si estuviera corriendo en cámara lenta. Un grupo de personas se agolpaba sobre Miguel. Algunos intentaban detener la hemorragia,
otros rezaban. El aire se volvió espeso, pesado. No, no, no. El llanto de Julia se mezclaba con el griterío. Luego una voz resonó entre el caos. Era el hombre del abrigo negro que había amenazado a Bruno. «Esto es lo que obtuviste por jugar con fuego», exclamó su tono lleno de desprecio. Julia levantó la vista hacia él, sintiendo una rabia ardente dentro de ella. Esa voz la sacudió, como si de repente todo lo que creía se desmoronara bajo sus pies. Bruno se levantó temblando, los ojos oscuros llenos de confusión. «No fue mi culpa», gritaba, pero su voz apenas se oía entre los lamentos y el clamor. ¿Cómo podía haber dejado que todo llegara a este punto? ¿Cómo podía haber aceptado la arrogancia en su vida si el precio era tan alto? Primero, la humillación, ahora, este horror. Pero lo más inesperado sucedió. La figura del hombre del abrigo negro comenzó a retroceder, su rostro visiblemente alterado. «No creí que todo terminaría así», murmuró, casi para sí mismo. La sala se quedó en silencio por un instante, como si todos contuvieran la respiración. Los ojos de Bruno, incapaces de apartarse del hombre, se llenaron de un pavor nuevo. «¿Qué sabes tú de lo que está pasando aquí?», preguntó en un hilo de voz. De repente, un estruendo terrible resonó. Una explosión dentro del edificio hizo temblar el suelo. Todos se volcaron, y el caos estalló de nuevo. La multitud comenzó a gritar y a correr buscando una salida, pero el terror había anclado a la mayoría en el lugar. En medio del fragor, Julia miró a Bruno y se dio cuenta de que llevaba la tarjeta en la mano. Ella intentó recordar exactamente qué había impreso en aquel pequeño papel. «Bruno, la tarjeta, ¿qué contiene?», gritó, pero él no la escuchaba. El hombre en el abrigo negro se volvió hacia ella con una mirada aterradora. «¿Tú no lo entiendes? Todo está conectado». Su voz fue fría, como un cuchillo que corta el aire. «Bruno es la clave y lo has dejado escapar». En ese momento, la tensión en la sala se volvió palpable. El silencio era un monstruo que crecía en medio de la desesperación. «¿Conectado?», Julia dejó escapar, su voz temblorosa. Pero lo que siguió fue aún más explosivo. «Bruno trabaja para estas personas y tú no lo sabías. La familia que pensabas que conocías está metida en un mundo oscuro. Esa tarjeta es solo la punta del iceberg». Los murmullos comenzaron nuevamente, llenos de horror e incredulidad. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Julia, la desconfianza floreciendo en ella. La mirada de Bruno se tornó nerviosa. Era como un niño perdido en un mundo que no entendía. «Julia, prométeme, no lo creas. No puedo dejar que esto me consuma». Pero entonces, el hombre del abrigo negro soltó una bomba. «Lo que está en juego aquí va más allá de ti, Bruno. Tu familia es parte de esto. Ellos son quienes han mantenido a tu madre oculta. La mafia no se detendrá hasta que se ajuste la cuenta. Y tú eres la única pieza que falta. La única que puede abrir la puerta». Julia sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso la mafia tiene algo que ver con mi madre?». La revelación la golpeó como un rayo. Esto no puede ser verdad. Pero la verdad era aterradora. Todos los secretos, todos los trozos de lo que creían saber, estaban a punto de romperse como el cristal de una ventana. Bruno se volvió hacia Julia, los ojos suplicantes. «No sé lo que significa todo esto. No sé a dónde llevarme. Pero tengo que encontrar a mi madre». «No, Bruno, no podemos. Es peligroso». Ella respondió, pero antes de que pudiera terminar, un nuevo estallido resonó, y las luces parpadearon de manera amenazadora. Las sombras en la sala comenzaron a tomar forma, y lo que antes era pánico se convertía en algo más profundo. Sin aviso, un grupo de hombres armados con máscaras entró, y el terror se desató de nuevo. «Todo el mundo contra la pared», gritaron. Y en un instante, todo lo que conocían cambió nuevamente. La sala se volvió un mar de voces asustadas, gritos y la desesperación. Julia se dio cuenta de que el futuro ya no era una posibilidad, sino una amenaza inmediata. Los ojos de Bruno se encontraron con los suyos, y en ese momento, una duda la invadió. ¿Podrían enfrentar juntos lo que se venía? La vida de su hermano y el oscuro secreto de Bruno ahora estaban entrelazados de maneras que jamás imaginaron. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para descubrir la verdad? El destino estaba en juego, y el reloj seguía avanzando. ¿Qué misterios más estaban a punto de revelarse?
El silencio en la sala se rompió de repente por un fuerte grito. ¡Corran! Un hombre con el abrigo negro gritó mientras retrocedía. Todos se volvieron a mirar, desconcertados. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se desató nuevamente. Fuegos artificiales de gritos y pánico estallaron. La gente empujaba de un lado a otro, tratando de escapar de la figura aterradora que parecía haber sacado un arma de su cinturón. ¡Bruno! ¡Hacia la salida! Julia le gritó. A su lado, su hermano Miguel yacía en el suelo. El caos lo había afectado, pero ella no podía dejarlo. Mirar a su hermano herido le hacía sentir que el mundo se le caía encima. Su corazón estaba hecho trizas. Bruno, que parecía estar completamente perdido, finalmente reaccionó. Sus ojos estaban llenos de terror, pero la adrenalina le dio fuerza. «Estás a salvo, Julia. Necesitamos irnos. Ahora», exclamó intentando avanzar hacia ella, mientras el hombre con el abrigo negro se acercaba más. Era un depredador, pero había convicción en la voz de Bruno. «Vamos, corre». De repente, un estallido de disparos resonó en la sala. ¡Bang! ¡Bang! El lujoso entorno se transformó en un escenario de horror. ¡Dios! La gente gritaba, algunos caían al suelo, otros buscaban refugio detrás de muebles. En medio de la confusión, el hombre del abrigo negro desapareció, y Julia sintió una mano fuerte que la agarre del brazo. «Julia, rápido», Miguel tiró de ella hacia afuera. Pero en ese mismo instante, un roce sutil interrumpió el caos. Julia se dio cuenta de que lo que parecía un eco constante de gritos se estaba transformando en una sinfonía extraña. Las luces comenzaron a parpadear, y de repente, la habitación se llenó de un brillo extraño. «Miren eso», alguien gritó mientras todos volvían la mirada hacia el centro de la sala. Una pantalla que antes mostraba la elegancia del evento ahora chisporroteaba. Un vídeo comenzó a reproducirse, mostrando imágenes de Bruno, de su infancia, de su madre. «¿Qué es esto?», Julia murmuró, sintiendo un escalofrío. La multitud se quedó en un silencio helado. La pantalla mostró una incómoda verdad. Él ha estado jugando el doble juego. Un rostro conocido apareció, el de un antiguo amigo de la familia de Julia, pero ya no con una sonrisa amable. Bruno, el príncipe heredero de la mafia, el hijo que desapareció. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo caliente. Julia sintió que el mundo se le venía abajo. Miró a Bruno, su cara estaba atónita pero todavía había un brillo de determinación. «No, eso no puede ser cierto», gritó impotente. La incredulidad llenó el aire. Murmullos, caras asombradas. Las revelaciones de ese video eran como balas. Cada palabra golpeaba más fuerte que un disparo. «¿Qué estás diciendo?», le preguntó Julia a Bruno con desesperación. «No puede ser verdad, tú no eres eso». Pero Bruno la miró, y en un giro que nadie podría haber anticipado, la tomó de la mano, y en su voz había un temor inquebrantable. «Julia, escúchame, no soy quien piensas que soy, o quien creía en un principio. Todo esto». Pero él no pudo terminar. En ese instante, un estruendo de luces rojas llenó la sala nuevamente, y el hombre del abrigo negro apareció. «Esto no ha terminado», amenazó. «La familia que creías conocer está más cerca de lo que imaginas, y Bruno no es solo un esclavo del destino, es el dueño de su propia prisión». Con un movimiento fluido, el hombre apuntó su arma al aire y disparó. Un destello iluminó la sala y el tiempo pareció detenerse. Y antes de que pudiera entender lo que sucedía, un grito desgarrador rebotó en las paredes. No fue el hombre del abrigo quien se detuvo esta vez, sino un rostro más familiar. Era el hermano de Julia. Miguel, que había caído al suelo, una herida en el costado. «¡No, Miguel!», Julia gritó. El sonido de su voz se convirtió en una ola de terror. El hombre del abrigo negro había volteado lo impensable, y ahora todo se tornó en una espiral de dolor. La sala se llenó de gritos y caos. ¿Por qué? Sintió que el aire se le cortaba. Los secretos no solo fueron revelados, ahora estaban en juego. ¿Quién era realmente Bruno? ¿Qué hacía su familia en todo esto? Y lo más importante, ¿quién había sido el verdadero enemigo todo este tiempo? La pregunta flotaba en el aire mientras las sombras se cerraban a su alrededor. Todo había cambiado, y mientras el mundo se desmoronaba, la verdad estaba a punto de ser devorada por las llamas de un terrible secreto.
¿Sobrevivirían a la tormenta que se avecinaba? La sala se convirtió en un caos absoluto. Julia, con el corazón en la garganta, corrió hacia el cuerpo sin vida de Miguel, ignorando el peligro latente que crecía a su alrededor. «Miguel, por favor». Los gritos y los llantos se entrelazaban en un torrente de desesperación. La cara de su hermano reflejaba el dolor de un pasado que ya no existía. Bruno, aún paralizado por la confusión y el horror de la revelación, se arrastró hacia ella, su mirada desbordando vulnerabilidad. «No es lo que parece, no podía, no quería», balbuceó, su voz quebrada resonando en el tumulto. Pero para Julia, las palabras eran solo ecos vacíos. Su mundo se desmoronaba. Y a pesar de su furia, una parte de ella se aferraba a la esperanza de que Bruno no fuera el monstruo que todos creían. El hombre del abrigo negro, una sombra aterradora, avanzaba con una sonrisa torcida en sus labios. «Lo que acaba de ocurrir es solo el comienzo, querido Bruno. Tu familia ha hecho tratos que no puedes imaginar». Cada palabra era como una lanza, arrojando más dudas al corazón de Julia. «Cállate», gritó Bruno con rabia, levantándose lentamente. Pero el odio y el horror en los ojos del hombre solo se intensificaron. «Tú eres el que debe callar. Has dejado caer los muros que han protegido a tu familia. Ahora todos saben quién eres. Y aquí, tú eres el villano en esta historia». «Carlos, el hijo de la mafia». El murmullo de la multitud se renovó, rostros llenos de confusión e incredulidad. Julia sintió que una estaca se le hundía en el pecho. «Bruno, ¿es cierto?». La pregunta salió de sus labios como un susurro, pero en su interior el miedo se apoderaba de ella como un monstruo. Bruno bajó la mirada, incapaz de enfrentar el peso de su verdad. «No, no soy eso. He tratado de salir de ese mundo. ¿No lo entiendes? No tengo elección». Las luces titilaron nuevamente, y en un giro inesperado, un grito desgarrador resonó en el aire. «Fuera todos, esto se va al diablo», un agente de seguridad gritó, empujando a la multitud hacia las salidas. La tensión estalló en un mar de gritos y empujones mientras la gente luchaba por escapar. Julia miró a Miguel, viendo su vida desvanecerse. «¿Por qué, Miguel?», gritó con el corazón roto. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se sentía atrapada entre la revelación de Bruno y el peso de su pérdida. «¡Corre!», le gritó Bruno, aferrándose a su brazo. «Tienes que salir de aquí». La determinación en su voz devoró el pánico de Julia. Sin embargo, todo se tornó borroso cuando la figura del hombre del abrigo se acercó, su sonrisa cruel marcando el final de un juego cruel. «Vas a perder más de lo que crees, Carlos», murmuró antes de seguir avanzando. «Tu familia nunca te perdonará. La mafia tiene memoria y tú serás su objetivo. Este caos solo es el principio». Bruno miró a Julia, sus ojos suplicantes. «No puedo perderte también». En su mirada, Julia vio lo que podían ser, si la tormenta les daba una oportunidad. La multitud comenzó a dispersarse, buscando la salida, mientras el peligro se cernía. Con un golpe de adrenalina, Julia tomó la mano de Bruno. «Vamos, juntos». Y en ese momento, sin mirar atrás, se lanzó hacia la salida, atravesando el ruido y el miedo. El aire fresco lo recibió con fuerza. Pero la verdad los seguía como una sombra. Mientras corrían, el sonido de sirenas se unió al caos. Julia supo que el futuro sería incierto, que las revelaciones de esa noche cambiarían sus vidas para siempre. Pero también sintió que en aquel instante había un destello de esperanza. Quizás juntos podrían enfrentar lo que estaba por venir. Al final de ese oscuro capítulo, lo único que quedaba era la decisión de seguir adelante. Mientras desaparecían entre la multitud, un sentimiento profundo de que el amor podía cambiar todo se aferró a sus corazones. Y ahora tú, querido espectador, tienes que actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo a esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero saber todo lo que piensas. Compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Hazlo ahora.